Dale. Sí. La, tuya, Juan. la cordillera nos une. Nada, había preparado para este programa también una columna breve sobre el vínculo entre Argentina y Chile, tomando en cuenta que también la semana pasada hubo una reunión bilateral entre Milei y Kast. Si quieren podemos ir con esa primera imagen y después voy con una recomendación, ¿no? Si se quiere para el cierre. Vamos Me gusta con el la uno. concepto de que toques el soporte del celular, pero que mires el celular desde la silla. Y sí. Por cábala. Bueno, Por favor. Ok. bueno, ahí tenemos esta imagen que es muy reciente, por eso arranqué en la cuestión del popurrí con la de zona de paz Sí. y cooperación Atlántico Sur para poder profundizar esta otra reunión que no fue regional, fue bilateral, que bueno, cuando Kast asume como presidente en Chile, había anticipado que una de sus primeras prioridades como viaje al exterior, ya ungido como presidente de la República de Chile, era viajar a la Argentina. Lo cual habla también, ya desde la elección de las prioridades de las agendas internacionales, cuál es el primer país que uno elige. ¿No? Sí. Me parece que no es menor. Milei eligió Israel, de hecho. Bueno, Como primer el Papa viaje Francisco como Papa, la primer viaje a Sudamérica fue a Brasil. Si mi memoria no me falla, bueno, otro día charlaremos de esos cónclaves. No importa, punto. Volvemos a Chile y Argentina, donde se firmó digamos, estos acuerdos bilaterales que siempre de alguna manera se reafirma la agenda pública de ambos países y donde le dedicaron un párrafo muy importante a la reafirmación, y quiero ser preciso en el uso del lenguaje, del reconocimiento de la República de Chile de la soberanía argentina y los derechos argentinos en Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Esta noticia y este párrafo, ¿por qué digo reafirmación? Porque esto viene siendo una política de Estado que tiene más de 30 años. No es que Kast inauguró el reconocimiento de parte de Chile de la soberanía argentina en todas las islas del Atlántico Sur y en el mar argentino, sino que ya venimos con más de 30 años, que justamente coincide con el regreso a la democracia en Chile. Entonces, pero sin embargo, como estamos en el siglo XXI, muy atravesados por las redes sociales y las noticias, algunas falsas, otras verdaderas, hubo personas que se enteraron la semana pasada de que Chile reconocía la soberanía argentina en Malvinas, y donde muchos se desayunaron con esta noticia fueron, incluidos senadores chilenos, que empezaron a acusar de Kast como si fuera una especie de agente argentino, ¿no? Imagínense el nivel de conflictividad comunicacional que estamos viendo en las redes sociales. Estamos hablando de personas con investidura, Sí. senadores chilenos, diciendo que, bueno, como en la letra del acuerdo bilateral dice el gobierno de Chile, si es el gobierno por ahí puede no ser el Estado. Cualquier persona que hizo un mínimo de derecho internacional público sabe que cuando se habla del gobierno está hablando también del Estado. Sí, claro. Lo que se firma no hay vuelta atrás, más si eso se viene reafirmando durante 30 años, Sí. ya está. Y muchos incluso senadores planteaban, diciendo, ¿la Armada chilena sabe algo de esto? ¿No? Como el capítulo de Los Simpson, ¿Asuntos Internos sabe de esto que está haciendo Kast en Argentina? Bueno, sí, la Armada está al tanto, no me quiero meter en las profundidades, ¿no? Pero también se anoticiaron de esto en el Reino Unido. Muchas cuentas de seres humanos, en principio reales, comenzaban a decir, mientras que se va replegando la capacidad naval británica, que esto es de público conocimiento, vemos, o sea, noticiaron de que Chile reconoce la soberanía argentina de Malvinas, muchos empezaron a preguntarse, bueno, ¿cuánto tiempo falta? Ya pasó lo de Mauricio, lo del archipiélago de Chagos, que lo charlamos en este programa en varias ocasiones. Bueno, ¿cuál es la siguiente parada? Malvinas. Y entonces empezaron a pulular en las redes sociales un montón de cuentas ya no reales, y acá sí quiero dar una distinción. El gobierno actual tiene una granja de trolls y de cuentas falsas que dan likes, que opinan, que critican, que insultan. En Gran Bretaña también pasa esto, pero las cuentas no son del gobierno, son del Estado. ¿Se entiende la diferencia, Sí. no? Sí. Acá en la Argentina tenemos trolls que defienden un gobierno de turno, que si cambia de gobierno esos trolls se deberían desactivar, y Gran Bretaña tiene una granja de trolls que responden a los intereses del Estado británico. Por eso, cuando empezaron a tirotearse con cuentas falsas y reales, ¿no? En Twitter sobre todo, en estas últimas 72 horas, yo les pedí a los trolls del gobierno que por un momento se conviertan en los trolls del Estado argentino y se sumaran a defender la causa Malvinas frente a una gran cantidad de trolls británicos que querían, por un lado, buscar erosionar el vínculo argentino-chileno
trayendo, ¿no? La historia de Pinochet. Exactamente, el conflicto por las islas en Tierra del Fuego, ¿no? en el Beagle, lo que fue la Guerra de Malvinas. Y también negando la existencia misma de la Argentina para cuando los británicos ocuparon las islas en 1833, ¿no? Que es un clásico con el que ya venimos enfrentándose mucho tiempo. Entonces, un poco lo que quería proponer era justamente hacer un breve raconto, muy breve, del vínculo argentino-chileno por la positiva. ¿No? Así que vamos al galope, Moisés, ahí te pido, vamos con las imágenes, vamos con la 2. ¿Y dónde arrancamos? Y bueno, arrancamos del comienzo, ¿no? De este hermoso abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins. Recordemos que la revolución arranca en ambos márgenes de la cordillera, en Buenos Aires, en Santiago. La revolución chilena fue doblegada por la contrarrevolución realista, lo que los historiadores trasandinos le denominan como la patria vieja. Los revolucionarios se repliegan de este lado de los Andes y hacen por segunda vez la revolución de la mano de este ejército, que es un ejército, llamémosle, argentino-chileno, por eso están ambas banderas, y de alguna manera la síntesis del vínculo argentino-chileno es el abrazo de Maipú. Cuando triunfa la revolución definitivamente ya para 1818, tenemos con que Chile se convierte en la segunda nación en reconocer a Argentina como un país independiente de España. El primero fue Kamehameha. El reino de Hawái. El reino de Hawái, exactamente. Tengo un dato después. Mételo. Vieron, bueno, que tenemos las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del sur. Sí. ¿Cuándo son las islas Sandwich del norte? Hawái. Hawái. Así que, nada, para cuando recuperemos control efectivo del territorio, tengo una táctica para promover el turismo, tengo una gran idea. Vamos a proponerles un sueño, un resort, Hawái del sur. Hawái del sur. Hawái del sur. Y yo, ya que estamos, digo, Chagos, Malvinas, Hawái. Hawái. Un gran crucero que... Bueno, No, y la independencia también. claro, no, obvio. Sí. Y podemos elegir un par de puntos más también. Pero bueno, volviendo al tema de San Martín y O'Higgins, dato muy breve. Una vez que triunfa la revolución en Chile, además de que obviamente Chile, bueno, va a reconocer la independencia argentina, porque no nos vamos a desconocer si estamos haciendo la revolución juntos, Claro. le ofrecen a San Martín ser el director supremo de Chile. Y San Martín lo rechaza. Y me parece que esta idea de, primero por un lado, del pueblo chileno que le ofrece a San Martín la presidencia de Chile como un gesto por los aportes a la revolución, y el otro gesto, el don y el contradón, como dirían los antropólogos, de rechazar ese ofrecimiento y que O'Higgins se convierta en el primer director supremo de Chile. Y ahí vemos un San Martín que después continúa la gesta de independencia hacia Perú con también apoyo de la Armada chilena, ¿sí? Es decir, en estas operaciones anfibias y conjuntas. Y esto, de alguna manera, es importante resaltarlo porque lo que buscamos en esta breve columna es romper con ese imaginario que vos bien lo mencionaste, que ha quedado... me atrevo a decir, ya acá me meto en el ámbito de la sociología, ¿no? Hay personas que tienen entre 40 y 60 años de ambos lados de las cordilleras que del lado argentino quedó en el resabio de lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Y el apoyo sobre todo de radares chilenos para anticipar a los británicos lo que fue el desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval. Pero cuando uno habla con chilenos de entre 40 y 60 años, tienen, digamos, en su imaginario la famosa Navidad de 1978 y la guerra que pudo haber sido y que no fue. Entonces, también aprovechando los recambios generacionales para empezar a pensar un vínculo que se acerque más a San Martín y O'Higgins, Claro. y que nos alejemos cada vez más de Videla y de Pinochet, ¿no? Claro. Y acá aprovecho para tirar un dato que lo he conversado con David Pizarro, que tiene también sangre chilena Sí. en su torrente sanguíneo, que si bien quedó en el imaginario, sobre todo cuando juega la selección argentina y la chilena de fútbol, de esta tensión y esta rivalidad entre Argentina y Chile, nunca existió una guerra entre Argentina y Chile. De todos los países vecinos de la Argentina, el único país con el que Argentina no entró en guerra fue con Chile. Y sin embargo ha quedado en nuestro imaginario de unas tensiones altísimas, pero esas tensiones nunca derivaron en guerra. Claro. Lo cual es un dato no menor. Argentina estuvo en guerra, si se quiere, con Bolivia cuando fue la Confederación Peruano-Boliviana. Argentina entró en guerra con Paraguay cuando fue en la época de Mitre. Entró en guerra con el Brasil 2 veces, 1825, 1828, y después en Caseros. Y Uruguay, bueno, nada. No es que entramos en guerra con Uruguay, pero bueno. La batalla de San Lorenzo, la banda oriental, etc. Tiro un dato así negativo de esos que uno saca de la galera. 16 de junio de 1955. ¿Qué pasó ese día?
Bombardeo de Plaza de Mayo. Aviación naval y algunos pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Bombardeo en Plaza de Mayo. Juan, tengo acá la yerba del Club Progreso Uruguay, te lo pido por favor. Bueno, la pregunta es, ¿dónde aterrizaron esos aviones? ¿O siguen dando vueltas en el espacio aéreo argentino? Para después ir con el tema del espacio exterior. En algún lugar aterrizaron. No fue Asunción, no fue La Paz, no fue Santiago. Fue Montevideo y fueron recibidos por las autoridades del Partido Colorado de Uruguay de 1955 casi como héroes en lucha contra la tiranía. No, y a eso agregarle que intervenciones argentinas en guerras civiles uruguayas, intervenciones uruguayas en guerras civiles argentinas. Claro. De hecho, casi todos los coroneles de Mitre, Paunero, por ejemplo, hay varias calles ahí al lado Venancio Flores. de Plaza Las Heras, Sí. todos uruguayos. Sí. Los coroneles de Mitre que terminan yendo en contra, muchos de los antiguos resabios, los caudillos federales, eran de hecho uruguayos, como era la misma familia de Mitre originalmente antes de que existiese Uruguay. Claro, exactamente. Sí, sí. Aparte, todo para decir que con Chile nunca entramos en guerra y tenemos todo para llevarnos bien. Perdón, Uruguay. Te usamos como contraejemplo pedagógico. Columna para el próximo programa. Sí, por la positiva. Después, claro. O sea, nuestro lazo militar, digamos, de alguna manera, el contacto militar que tuvimos con Chile, en realidad fue durante la época de las revoluciones como hermanos, como aliados, que Siempre. está listo. Vamos con la siguiente imagen. Repito, vamos al galope. No, téngame paciencia, pero vamos a terminar tiempo y forma. Campaña de Rosas de 1833, que no la voy a explicar. Otro día si queremos hacer una columna y hablar de Calfulcurá y todo digamos, el vínculo entre los caudillos federales y los caciques. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, cuando sí la cosa se empezó a tensionar con Chile, a Rosas le criticaron que él como caudillo, no como gobernador, invitó a Chile a hacer una participación conjunta en simultáneo para reducir los resabios de caciques realistas. Y cuando digo realistas era porque el estandarte era la bandera de España de estos caciques. No es que los realistas, se consolidó la revolución y no había más realistas. Se reconvirtieron en otros emprendimientos, ¿no? Como robar ganado ajeno. Pero lo robaban con la bandera de España, ¿sí? Entonces, la visión que tenía Rosas en 1833 era, digamos, continuar la revolución o los restos del bando realista por otros medios, ¿no? Entonces, a este momento lo nombramos por la positiva. Después, ya en la década del 40, ahí comienzan las tensiones y a ver este famoso clásico de rivalidad, cuando se consolida el fuerte Bulnes en el estrecho de Magallanes, comienza ahí a de repente pasar a tener una visión mancomunada del territorio, a empezar a ver esas tensiones por la frontera. Y yendo a la siguiente, tenemos la clásica imagen de Roca con Errázuriz, el presidente chileno, tratar de apaciguar las aguas. Es decir, pasamos de un San Martín y O'Higgins, ¿no? Mancomunado, Rosas y un Prieto mancomunado, a un Rosas y Bulnes que comienza a ser la génesis de la tensión. Y acá vemos ya para fines del siglo XIX, en el primer gobierno de Roca hubo muchas tensiones, pero se logró tratar de saldar con el Acuerdo de Límites de 1881, con varios anexos auspiciados por Gran Bretaña. Mirá esa foto igual prusiana, ambos reunidos en el bar, cosa espectacular. Bueno, esta foto es de 1899, ya en el segundo mandato de Roca, donde Roca fue con el famoso Comodoro Rivadavia, ¿no? Nieto de Bernardino Rivadavia. Este es el Rivadavia bueno, el Comodoro Martín Rivadavia, quien fue por vía naval, cruzó el estrecho de Magallanes y de alguna manera tuvieron esta imagen en el barco con Errázuriz, donde se firmó un acuerdo en 1899 que luego desembocó en los pactos de mayo de 1902, por el cual esa carrera armamentística de ambos márgenes de la cordillera logró apaciguarse. De hecho, si uno analiza el libro de Sobral, que fue nuestro primer antártico, Sí. el alférez Sobral, él, parte de la angustia de ir a la Antártida era por no poder asistir a la Armada Argentina ante una hipotética guerra con Chile. Obviamente, con el diario El Lunes nos reímos, pero si uno sigue, y nos pasa con el régimen, las noticias día a día de los conflictos armados o las tensiones, Sobral llegó en un momento a arrepentirse de haber ido a la Antártida porque temía que haya una guerra entre Argentina y Chile y no estar ahí para defender a la Argentina. Felizmente no pasó, se resolvió amistosamente en ambos países.
Y vamos a la siguiente. También un datito que Perdón. quiero tirar acerca de Rasuris. Hoy estoy muy con notas al pie. Me encanta, me encanta. Pero hay una Rasuris que se casó con una señorita Alvear, mostrando la fraternidad entre ambos países, y construyeron el Palacio Errázuriz Alvear, que está en Libertador, al lado de Automóvil Club, actualmente el Museo Nacional de Arte Decorativo. Uno de los palacios más lindos de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, hasta tienen un Greco. Recomiendo ampliamente su visita, una joya porteña generalmente ignorada. Segundo asterisco, ya que hablamos del Comodoro Rivadavia y como todo tiene que ver con todo, creo que no sé en qué año de la década del 70, cuando Irán todavía era Persia, el Shah, Reza Pahlavi, visita Argentina. ¿Y a dónde va? A Comodoro Rivadavia, a ver también la industria petrolera nacional. a la Patagonia Argentina. Exactamente. Y en esa visita también nos dona una columna, reproducción de Persépolis, que es Plaza Irán, que está frente al Club de Amigos. Sí, exactamente. Gran lugar. No importa. Otro día hablamos de Club de Amigos y de cómo Ojo a boca. y cómo le arruinaron a Bilardo la licitación para la Escuela Nacional de Fútbol que tenía pensado ser ahí. Espectacular. Dato que no tenías, ¿no? Datazo, ¿no? Y me encanta. Sí, está en el documental de Bilardo cómo fue en los 90, le maniataron la licitación y él tenía pensado hacer una Escuela Nacional de Fútbol. Bueno, que hoy es la AFA igual, así que... Está bien. Pero bueno, no importa. Antártida, ya que estamos, seguimos con... La Antártida nos une, ¿no? A veces las cosas no se ordenan de arriba para abajo, sino de abajo para arriba y en vez de norte-sur, de sur a norte. Esto es muy importante, este periodo. Ahí lo tenemos a Perón e Ibáñez del Campo, que fueron, me atrevo a decir, al igual que Roca y Errázuriz, recrearon ese abrazo. Porque el abrazo de Maipú, de alguna manera, le marcó la cancha al vínculo bilateral entre Argentina y Chile en términos incluso protocolares y simbólicos. Esta tendencia de los presidentes a abrazarse para recrear ese abrazo de San Martín y O'Higgins. Se recrea el abrazo de Maipú ya a comienzos de la década del 50, pero estamos en un contexto de fuerte tensión por la Antártida. En un contexto donde Argentina y Chile comienzan a avanzar con refugios y con bases permanentes y frente a un enemigo común, y lo digo bien, enemigo común, que es la pretensión colonial británica en la Antártida. En un contexto donde los británicos, finalizadas las campañas de verano, tenían por costumbre destruir los refugios chilenos y argentinos antes de replegarse hacia el Reino Unido, por lo que en 1947 y 1948, y después cuando asume Ibáñez del Campo, se consolida el concepto de Antártida Sudamericana. Vamos con la siguiente, Moisés, que creo que puse la imagen. Perfecto. ¿Qué significa la Antártida Sudamericana? Que Chile reconoce a partir de ese momento como Antártida Argentina lo que está por fuera de su reclamo, y Argentina reconoce como Antártica Chilena lo que está por fuera del reclamo argentino, y lo que se va a superponer en el medio se va a denominar Antártida Sudamericana, para darle una señal al mundo que esa porción del planeta Tierra no le pertenece al Reino Unido de Gran Bretaña. Ok, no se reconoce mutuamente, pero sí en conjunto frente a Exactamente. la intención británica de quedarse, digamos, con esa porción que reclaman ambos países. Exactamente. De hecho, a tal punto fueron las tensiones que hubo incidentes en la Antártida. Estuvimos a punto de entrar en guerra por la Antártida con Gran Bretaña, y si hubiera pasado esa guerra, Chile hubiera sido aliado de Argentina. Hoy nos parece ciencia ficción, pero vale la pena rememorar estos episodios. Porque Perón termina movilizando la Armada Argentina hasta el paralelo 60, como dando a entender de que si los británicos seguían destrozando los refugios, tanto argentinos como chilenos, estamos dispuestos a entrar en guerra con la Antártida. Y ahí se firma una especie de acuerdo tripartito por el cual Gran Bretaña se comprometía a no vulnerar la infraestructura chilena y argentina en la Antártida. Esto lo vieron como una amenaza, y es así como nos sirve para entender qué pasó en la década del 70. Así voy pasando más rápido. Cuando vuelve Perón en el 73, ya Pinochet era presidente en Chile. Y ya comenzaron a discutirse las tensiones por Picton 9 y Lennox, en el mal llamado Canal de Beagle, el canal de Una Llaga, que es un acuerdo que arranca con Lanusse y Allende. ¿No? Para que vean cómo es compleja el vínculo bilateral, porque Lanusse, que con Allende no tendría nada que ver, y Allende, que no tendría nada que ver con Lanusse, son los que firman este acuerdo para resolver la cuestión del Beagle. Y no tuvieron mejor idea que pedirle a Gran Bretaña que oficie y encabece el laudo arbitral. Cuando asume Perón en el 73, tiene una reunión bilateral con Pinochet, a pesar de las diferencias ideológicas, pero Perón seguía hablando de la Antártida. Pinochet le vino a hablar por Picton 9 Lennox, Perón le seguía hablando de la Antártida con la consigna de ¿cuál es el problema? 3 islas que no sirven para nada, dinamitémoslas.
Lo importante es la Antártida. Eso es lo que verdaderamente está en juego. Muere Perón, asume Isabel. En esa transición de gobierno, Pinochet tensa aún más el vínculo bilateral, ya no con esa sonrisa de Perón, sino ya una Isabel un poco más tensa. Y luego derivó en lo que fue la Navidad de 1978, donde Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra, mediación papal mediante, y lo que tenemos que ha quedado en el imaginario colectivo es el apoyo militar de Pinochet hacia Thatcher durante la guerra de 1982. Ahora, yendo con la siguiente imagen, porque vamos todo por la positiva, cuando se recupera la democracia en Chile, inmediatamente ya el vínculo bilateral comienza a tener otro espíritu. ¿Y por qué ponemos esta imagen? Porque hay que decirlo. Había un montón de cuentas pendientes de demarcación de límites con Chile, que cuando se resuelven en un 98%, me atrevo a decir, en la década del 90. Esto arranca en 1990 y finaliza en el 99, quedando solamente pendiente, a grandes rasgos, si quieren después otro día hablamos de la plataforma continental, pero por lo menos en territorio continental sudamericano, la cuestión de los hielos continentales. Y también hubo una recreación del abrazo de Maipú en la década del 90 que zanjó los límites territoriales, que yendo a la siguiente imagen, fue de alguna manera la precuela para este otro abrazo de Maipú, que fue entre Cristina y Bachelet. El anterior era Frei, ¿no? No. ¿Cómo se llama el presidente? Aylwin. Porque es a partir de Aylwin, de 1990, donde Chile ya deja de tener una postura ambivalente y empieza a reconocer de forma definitiva la soberanía de Malvinas de la mano de estas resoluciones de demarcación de límites en la cordillera de los Andes. Y lo tenemos en este contexto también. Estamos hablando de un Chile que se incorporó a la UNASUR, porque esto muchos me lo han preguntado, cuando la UNASUR se ha puesto firme en relación a Malvinas, ¿no? Inspirados en la ley Gaucho Rivero, ¿no? De Tierra del Fuego, y empezar a tomar medidas continentales en represalia a la economía colonial británica. Muchos me han preguntado, ¿y Chile también? Sí, Chile también. Digamos, ¿por qué? Porque formaba parte de la UNASUR. Estamos hablando también de un espíritu que se ha construido en el siglo XXI, y estas son las postales que al Reino Unido de Gran Bretaña lo tensan, le preocupan. Y para ir cerrando, vamos con la siguiente imagen. Esta es la pesadilla británica. Acá quiero saludar a Matías Bataglia, quien hizo esta gran imagen que la publicó en Twitter esta semana. Desde Rapa Nui hasta las Malvinas. ¿Se podrá poner más grande? Y Fernando de Noroña. Exactamente. Bueno, esta es la pesadilla británica en una imagen. Los británicos ven esto, el Foreign Office, la Royal Navy, los SAS británicos. Bueno, esto, si llegara a concretarse como un hecho real, diría que Gran Bretaña, incluso me atrevo a decir, no sería el único país con pesadillas. Claro. ¿Sí? Esto es lo que quiere evitar Gran Bretaña a toda costa, porque pensemos que como nosotros tenemos el territorio usurpado, ahora Chile no. Chile se proyecta hacia el Pacífico, hacia Rapa Nui, sin ningún tipo de impedimentos. Imagínense lo que sería un Chile y una Argentina con este proyecto que quedó de Perón, de Estados Unidos del Sur, que luego se prolongó al famoso ABC, Argentina, Brasil, Chile. ¿Cómo sería Sudamérica con esta proyección naval y marítima unidos por la Antártida? ¿No? Ahí vemos en amarillo la Antártida sudamericana. Bueno, esto realmente es lo que más le teme al Reino Unido de Gran Bretaña, y por eso sacaron a la cancha este ejército de trolls, que repito, no son del gobierno de turno, son trolls del Estado británico, para querer no solo tensar el vínculo bilateral entre hermanos sudamericanos, sino también incluso negar la existencia misma de la Argentina. Y creo que esta imagen, junto al mapa bicontinental argentino, son las hojas de ruta del siglo XXI. Si nos están viendo del otro lado de la cordillera, esto es una invitación a soñar una verdadera defensa en la Antártida, de la mano no solo entre Argentina y Chile, sino también con Brasil. Y si me permiten, para cerrar con una última imagen, así vamos con la primera. ¿Puedo decir una cosita del por mapa? favor, dale, cerrá. Desde Rapa Nui Sí. hasta la frontera con Argentina, y ya que estamos haciendo una columna mandándoles un abrazo a nuestros queridos hermanos, Chile es el país más ancho del continente, más ancho que Brasil. Claro. Obviamente hay un montón de mar en el medio, pero desde la frontera más oriental hasta la más occidental, Chile es más ancho que Brasil. Sí, incluso más que la Argentina si tomamos como punto de partida la cordillera hasta la Sándwich del Sur. Por eso el mapa chileno se denomina tricontinental. Claro.
porque Rapa Nui está en Sí, Oceanía. Claro. O sea, Antártida, Sudamérica y Oceanía. Bueno, es una invitación a soñar, ¿no? Esta imagen le mandamos un saludo a Matías Bataglia, quien fue el autor de esta... Para quienes preguntan cómo se puede acceder entonces a esa cartografía, Matías Bataglia Sí, en Twitter en lo Twitter, subió, ¿no? exactamente. Lo Y pueden buscar ahí. Imagínate cuando Hawái sea parte de Sudamérica, ¿no? Bueno, de a poquito, de a poquito. Le mandamos un saludo a Obama también. Perdón, pero quería cerrar, Moisés, con la imagen 0. Y también es una invitación, porque muchas de estas cosas que estábamos conversando recién forma parte de los temas que se discuten en la especialización de Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Universidad Nacional de Quilmes, que hicieron una prórroga de la inscripción, por eso traje acá esta imagen, hasta el 13 de abril, donde es una especialización, es decir, es un posgrado. Para poder inscribirse tiene que tener uno la carrera de grado terminada. Distintas materias donde se discuten estos temas, entre ellos una materia dedicada a Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Y es una especialización a distancia, es decir, virtual, y que además es también asincrónica. Por lo tanto, se puede cursar desde cualquier punto del país y de la región, en cualquier momento, en caso de que no se puedan conectar en las clases sincrónicas. Y bueno, pueden ir a acceder a la página de la Universidad Nacional de Quilmes para más información, y obviamente les extendemos la invitación. Muchos de los que estamos en este programa somos docentes de esta especialización. Hasta el 13 de abril tienen tiempo. A ver, una de las cosas buenísimas, creo, de este programa es que es buena y mala, como dice Fran, ¿no? En la vida no hay cosas buenas y malas, sino buenas y malas a la vez, y generalmente por el mismo motivo. Es buenísimo que no tenemos publicidad, entonces pasamos de un tema al otro sin parar. Es una máquina constante de aprender. Al mismo tiempo, nos gustaría tener alguna publicidad. Bueno, es bueno y malo al mismo tiempo. Como no tenemos publicidad, Wafa aunque ya la vamos Pastelería. a tener, Wafa ya va a volver. Wafa, Va a volver. compren ahí. Además, mándenme plata, mándenme mucha plata. Yo que soy alérgico a la plata, pero la necesitamos. Como no tenemos publicidad y solamente lo que queremos hacer acá es hablar y discutir y debatir y aprender, porque todos nosotros también aprendemos Obvio. cuando escuchamos al otro. Por supuesto. Pasamos ya de una, así, sin más preámbulo, Sin a la escalas. próxima columna, porque nos queda poco tiempo.